Universidad Eloy Alfaro Manaví, Sucre, Extensión Valle de Caracas, en la carrera de Educación Inicial, segundo semestre. En la asignatura Investigación Educativa, Historia de Vida, con el tema Entrevistas a Profundidad, dirigida por el Magíster José Leonardo Centeno Martínez. Los autores son Pamela Conforme, Marlene Zambrano, Ariana Franco, Vicente Vélez y quien les habla, Beatriz Medina. El tema del cual nosotros les hablaremos es Entrevista a Profundidad. Antes de empezar, quisiera dejarles una frase muy importante de Nelson Mandela. Una buena cabeza y un buen corazón siempre son una combinación formidable. ¿Qué nos da a entender esto? Que si nosotros pensamos antes de actuar y lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón, siempre vamos a tener resultados satisfactorios. Entrevista a profundidad. Para Spritly, en 1979, en la revista Laurus, nos dice que es una técnica para recopilar información sobre conocimientos, creencias, rituales de una persona o sobre la vida de una sociedad, su cultura. Además, en esta entrevista a profundidad es una serie de conversaciones libres en que el investigador poco a poco va introduciendo nuevos elementos que ayuden al informante a ofrecer más información consistente en solicitar información sobre un tema determinado. Se caracteriza por una conversación larga, no estructurada, la que persigue el entrevistador que exprese de una forma libre su opinión, actitudes o preferencias sobre el tema en el objetivo del estudio. Además, para Rodríguez y otros autores, en el 2018, en la misma revista Laurus, esto lo define como una técnica útil en la historia del ser humano y se basa en interpretaciones en profundidad sobre las realidades sociales, valores, costumbres, ideologías y visiones del mundo que se contribuyen. De esta manera se concibe una interacción social entre dos personas en la que se genera una comunicación de significados. Una va a expresar su visión del tema, el entrevistador, y la otra va a tratar sobre comprender o interpretar esta explicación. Temas complejos para explorar nuevas ideas de investigación. Pueden ser utilizadas para investigaciones académicas, estudios de mercado, tomas de decisiones empresariales y periodismo investigativo, entre otros contextos. Así, de esta manera, como contribución se ofrece el planteamiento de diferentes sobre el tema. Es consistente en definiciones, características, tipologías de preguntas, ventajas y desventajas de la entrevista a profundidad. ¿Qué son las entrevistas a profundidad en los docentes? Bueno, en la revista Cielo, para el autor Botkan, en 1990, nos dice que es una entrevista profunda, cara a cara, que en repetidas ocasiones el investigador e el informante habla sobre su vida, sus experiencias y situaciones tales como lo expresa en sus propias palabras. Esta entrevista es una profundidad docente en la educación preescolar ecuatoriana. Los objetivos pueden estar relacionados a identificar las necesidades de la formación y formación de los docentes y la evaluación y determinación de la calidad de los servicios de la educación preescolar. Mejorar prácticas para promover el desarrollo integral de los niños. El objetivo principal de esto son las técnicas de la vida de la otra persona. Penetrar y refinar más y descifrar y comprender los gustos y satisfacciones y preocupaciones, inseguridades y alegrías importantes y relevantes del entrevistador. Cuando verificamos la realidad de una entrevista a un docente, este medio nos podemos dar cuenta que las cualidades de la entrevista fluyen en un sentido de valoración e importación de sus entrevistados.
En sí, hablaremos sobre una visión general sobre las entrevistas a profundidad, en las cuales hablaremos sobre los objetivos, la importancia, los pasos a realizar, las características, las ventajas y las desventajas hablaremos. Yo les voy a hablar sobre los objetivos de la entrevista a profundidad. Identificar las fortalezas y debilidades de los docentes en las prácticas pedagógicas. También debemos de obtener la información detallada sobre las prácticas educativas y efectivas y estrategias de las enseñanzas en el aprendizaje. Comprender las necesidades y expectativas de los estudiantes y las familias. También podemos identificar las barreras y desafíos que presentan los docentes dentro de su centro educativo. También podemos decir que se puede evaluar la efectividad de las políticas y, y los programas educativos en las entrevistas a profundidad. Aparte de eso, también podemos decir que la entrevista a profundidad conlleva a que según Condor, BH y Remache Bunzi 2020, dicen que la evaluación de desempeño educativo y del docente como la oportunidad para mejorar la calidad de aprendizaje, acompañado por las prácticas pedagógicas de la calidad de la enseñanza, el desempeño del docente, las estrategias de aprendizaje y el liderazgo pedagógico. Podemos también decir que el mayor porcentaje de la población encuestada, según Remache, ha abarcado a que las entrevistas a profundidad son una calidad de educaciones en los últimos años, donde la gente se ha destacado con mayor información basada también en el aprendizaje académico que existe. Las entrevistas a profundidad también se basan en los guiones que se han investigado dentro de la información destacada sobre un docente. Podemos decir que al investigar a un docente y llegar más allá de su vida cotidiana dentro de su centro educativo, podemos encontrar cognitivas sobre su aprendizaje realizado y los desafíos que enfrenta al día a día sobre sus estrategias que ha tratado de llevar a cabo dentro de sus centros educativos y sus prácticas pedagógicas, pudiendo realizar encuestas sobre sus estudiantes en el que la mayor de las partes, algunos chicos no están capacitados para este rendimiento, por las pérdidas de horas en los trabajos en prácticas o trabajos fuera del régimen educativo. ¿Sabías que existen varias importancias para realizar una entrevista a profundidad? Hay algunos beneficios que se puede realizar. En una de ellas es favorecer el aprendizaje del alumnado, tanto a nivel profesional como también personal. Esto se convierte en una herramienta que responde a las demandas de metodologías de la educación. También dice que mejora la participación del alumnado. Puede ser que el sistema de evaluación formativo comparten eh, varias hipótesis y varios aprendizajes para mejorar la participación del alumnado en su propio aprendizaje. Roble en el 2011 define que la entrevista a profundidad es como una técnica que implica varias sesiones puede ser en un ambiente cómodo, tranquilo, es que donde las personas entrevistadas se sientan que puedan expresar sus propias ideas. Para Roble, decir que las posiciones del entorno puede determinar que los temas o problemáticas sociales sean de manera abierta, libre, sin censura. Entonces, esto favorece la regularización del proceso de enseñanza. Para el aprendizaje de la entrevista a profundidad, revela que el sistema de evaluación formativa es
compartida a través de las evaluaciones de aprendizaje. Esto permite que comprendan la incidencia del trabajo educativo. Las entrevistas a profundidad permite comprender varios procesos de enseñanza. También dice que facilita el aprendizaje significativo. Esto quiere decir que el uso de la entrevista en profundidad es el contexto educativo que ha demostrado facilitar varias significativas, decir que proporciona varios trabajos en equipo. O sea, la comunidad educativa se desarrolla en habilidades investigativas, reflexivas, críticas y comunicativas en unánime, juntos, o sea, en una motivación en equipo. También dice que permite recoger el testimonio. Esto quiere decir que las expectativas, las experiencias vitales de un profesor para demostrar que, por un lado, los acontecimientos que han marcado su existencia, su vida, en su hito pero profesional, su hito personal, sus valoraciones, sus propias existencias de vida, también puede relacionarse. En otro lado, también vemos que también contribuye de manera efectiva al proporcionar al propósito de la carrera que forma en los profesionales a un futuro. Esto puede ser un alto de altos de la sociedad, de la convivencia en el espíritu innovador, que le permite adquirir, o sea, competencias que sean necesarias en resolucionar varios problemas. Existen varias características de la entrevista a profundidad. Una de ellas es cara a cara. Esta entrevista se realiza en personas que a través de una comunicación que sea más fluida, que sea una mejor comprensión en las respuestas del participante y el entrevistador. También existe la flexibilidad en la entrevista a profundidad. Esta dice que es aquella que se refiere en diferenciar otros métodos de investigación. La entrevista a profundidad permite que el entrevistador se adapte a las preguntas que le sea enfocada a medida que avanza la entrevista. Esto puede ser de una mayor exploración sobre el tema, relevante sumamente a la importancia de aclarar. También es aquel que la exploración detallada también es una característica de la entrevista a profundidad, que se centra en el tema específico y que permite al entrevistador explorar en detalle las experiencias y opiniones del participante sobre el tema que va a tratarse. Lo que no podía faltar, sin duda alguna, es la sensibilidad. Es aquel que el entrevistador debe ser sensible a las respuestas del participante, que está dispuesto a adaptar su enfoque en las preguntas para asegurarse que se pueda obtener una información más completa y precisa. También es preciso destacar que en una de las características también se puede mencionar el tiempo, que no podría faltar en esta característica. Es que en la entrevista a profundidad, para que pueda ser un proceso largo, se requiere de tiempo para planificar, para realizar y analizar la entrevista. La participación activa del entrevistador. En la entrevista a profundidad, el compartimiento que tiene un entrevistador en analizar cualitativamente la información recopilada de la entrevista, que puedan analizar cualitativamente, lo que permite que la comprensión sea más profunda del tema. También
existen muestras internacionales. Esta quiere decir que se pueden buscar, seleccionar participantes de manera internacional, profesores, alumnos o con diferentes funciones en general, que tengan conocimiento sobre los sistemas. Es importante. Hola, ¿cómo están? Soy Ariana Franco y voy a hablarles sobre los pasos para realizar exitosamente una historia de vida a docentes de educación inicial según Centeno 2023. Y quiero empezar con una frase de este mismo autor que dice: no hay ciencia sin investigación ni investigación sin ciencia. En el estudio de la historia de vida, la investigación es nuestra mejor compañía para recolectar datos que alimentarán y harán atractiva nuestra historia de vida, ya que no se puede conocer a la ciencia si no ha sido investigada, observada, indagada, exprimida, consultada, explorada, excavada, evaluada y verificada. La ciencia básicamente es investigación y en ella abarcan muchas ramas del ser humano. Aprovecho para nombrar a otro autor, Scott, que dice que una entrevista puede ser la base de una historia o acabar con ella. Cómo sacar el máximo provecho de las entrevistas es una cuestión particularmente difícil para los reporteros de ciencia, quienes deben enfrentar a investigadores altamente especializados, más acostumbrados a dictar conferencias a sus estudiantes y escribir para otros académicos, que a comunicarse con el público en general. El entrevistador no solo debe estar preparado para lanzar una pregunta tras otra, sino tener esa flexibilidad para guiar la entrevista sin dejar escapar los puntos claves que queramos resaltar en la historia de vida de esa persona. Además, prepararnos previamente investigando términos y conceptos que se van a tomar en cuenta durante la entrevista. Ahora sí, conozcamos los pasos para realizar una historia de vida según el autor Centeno 2023. Primero, debes realizar una lista de los docentes de tu localidad que hayan logrado hechos trascendentales para la sociedad. Segundo, tenemos que ponernos en contacto en persona, por teléfono o correo para consultar con el entrevistado si estaría dispuesto a realizar una entrevista con nosotros para fines educativos sobre su historia de vida. O si es en el caso de una persona fallecida, podríamos hacer la entrevista con personas que fueron cercanas a él o la docente en base a otras fuentes. Tercer paso, tenemos que elegir un ambiente de acuerdo a la ocasión. En este caso, si vamos a realizar la historia de vida con un docente de educación inicial, podría ser en su aula, en su contexto familiar, en una biblioteca o parque infantil para dar ese toque ambiental que favorecerá con la temática del entrevistador docente o permitir dejarlo a preferencia del entrevistado. En el cuarto paso tenemos, una vez cumplidos los pasos anteriores, podemos empezar con la guía de preguntas y puntos que vamos a necesitar. Ahora voy a hablar de las ventajas. Voy a nombrar aquí 3 autores. Valles 2002, citado por Cano, y Meneses 2008. Dice que algunos beneficios son: se conoce a fondo el contexto en el que se produce la historia, mayor robustez y claridad de los datos, se centra en la experiencia social, no en el objetivismo. Puyana y Barreto 2010, por su parte, expresan que esta técnica permite conocer de forma integral al sujeto, pues engloba las distintas facetas de su vida. Y finalmente, Campoy y Gómez 2009 indican hay un acercamiento sin comparación. Se conoce la subjetividad del entrevistado. Es información de primera mano que complementa con otras técnicas. Según Arias, 2006, la entrevista, a más de un simple interrogatorio, es una conversación que se da cara a cara entre el entrevistado y el entrevistador. A continuación voy a hablar de las desventajas que se presentan al momento de realizar una entrevista a un docente de educación inicial en el Ecuador. Dice que estas pueden ser costosas y de requerir de mucho tiempo y recursos para su realización. Dice que estas pueden ser difíciles de analizar y de sintetizar, debido a su gran información que de ella se obtiene. Es importante tener en cuenta que estas posibles desventajas no invalidan en nada la utilidad de la entrevista a profundidad como una herramienta de investigación y que se puede tomar como para minimizar su impacto medidas, como la selección cuidadosa y rigurosa de los docentes entrevistados y la realización de análisis de datos obtenidos. La entrevista a profundidad se basa en el seguimiento de un guión
en donde en él se plasman todos los tópicos que se quieren abordar a lo largo del encuentro. Por lo previo a la sesión se deben preparar y formular temas a discutir, es decir, con el fin de controlar los tiempos, distinguir los temas importantes y relevantes. Para esto, también es importante evitar extravíos y dispersiones por parte del entrevistado. En conclusiones, las entrevistas en profundidad se realizan en la subjetividad, es decir, que el entrevistador debe abandonar una actitud objetiva y neutral y adoptar una actitud empática hacia el entrevistado. Más aún si el entrevistado pide el punto de vista del entrevistador, este debe dárselo sin dudarlo. Las entrevistas a profundidad están diseñadas para descubrir temas y obtener resultados detallados. Este enfoque nos permitió obtener una comprensión más profunda de las experiencias, sentimientos y perspectivas de nuestros entrevistados. La entrevista a profundidad es una herramienta que nos sirve para obtener información detallada y enriquecedora de la vida de las personas. Permite explorar aspectos emocionales, sociales y culturales que no se pueden captar a través de ningún otro método de investigación. La calidad de la entrevista a profundidad depende de gran medida de la habilidad del entrevistador para establecer una relación de confianza y empatía con el entrevistado. Esto facilita que la persona se sienta cómoda y abierta para compartir sus vivencias de una manera sincera y reflexiva. La entrevista a profundidad requiere de una cuidadosa planificación y preparación por parte del investigador. Es importante definir claramente los objetivos de la entrevista, elaborar un guión de preguntas relevantes y establecer un ambiente propicio para la conversación. Además, se deben considerar aspectos éticos, como el consentimiento informado y la confidencialidad de la información obtenida. Según Saint-Pierre 2006, la entrevista a profundidad es una serie de encuentros que se da entre personas a personas para llegar a puntos importantes. Muchas gracias por su atención.